Hola amigos, y estamos en este episodio número 90 de nuestro CardioTips podcast con un invitado muy especial, el doctor Cristian Duarte, interno de la rotación de cardiología del Hospital Universitario San Rafael, destacado y amante de la lesión renal asociada a insuficiencia cardíaca. Por eso nos va a hablar hoy del statement de ACC-AHA publicado en agosto del 2024, de donde relaciona el tratamiento, el diagnóstico de la disfunción renal asociado a falla cardíaca avanzada. CardioTips Podcast. Bueno, doctor Cristian Duarte, realmente muy contento de escucharlo en nuestro CardioTips podcast y el escenario es todo suyo. Muchas gracias, doctor Conta. Para mí es un placer y un honor estar en el podcast de CardioTips y más si es para hablar sobre la falla cardíaca avanzada y la evaluación de la función renal. Vamos a tener que el manejo óptimo de la función renal es clave en la atención integral de los pacientes con falla cardíaca avanzada para impactar en la calidad de vida y desenlaces clínicos. Tenemos que la función renal alterada, ya sea enfermedad renal crónica o lesión renal aguda, conduce a la retención de solutos urémicos que pueden tener efectos cardiotóxicos, además de que la disfunción renal afecta la homeostasis del agua, del sodio y otros electrolitos. Conduce a un desequilibrio hormonal, ya sea del sistema renina-angiotensina-aldosterona o de la eritropoyetina. Estos cambios en la función renal a menudo conllevan a que se realicen ajustes apresurados o inapropiados del manejo médico óptimo en pacientes de alto riesgo. Se estima que más de 2/3 de los pacientes con falla cardíaca avanzada tienen disfunción renal. Esto en parte por comorbilidades compartidas, alteraciones hemodinámicas, desregulación de las vías neurohormonales y otros trastornos biológicos observados tanto en la enfermedad renal como en la falla cardíaca. Estos procesos se ven acentuados y otras noxias sistémicas acompañan la progresión de la falla cardíaca, ya sea la hipotensión, hipoxia o exposiciones tóxicas. ¿Cómo se debe evaluar la función renal en el contexto de la falla cardíaca avanzada? Vamos a tener que en la práctica se suele evaluar la disfunción renal mediante la estimación de la tasa de filtración glomerular, utilizando fórmulas basadas en biomarcadores. Cada metodología de estimación de la tasa de filtración glomerular, ya sea incorporando la creatinina sérica, la cistatina C sérica o la recolección de la orina de 24 horas, supone una evaluación en un estado estable, lo cual puede ser no confiable en un contexto de la falla cardíaca avanzada. En especial en el ámbito hospitalario, en descompensación de la falla cardíaca, la creatinina sérica presenta mayor validez para evaluar el comportamiento diario de la función renal. Aún así, esta evaluación de la creatinina tiene limitaciones. Por ejemplo, se puede subestimar el estadio de la función renal en pacientes con creatininas más bajas, debido a que poseen una baja masa muscular o sarcopenia, lo cual no es infrecuente en esta población con falla cardíaca. Una alternativa en estas situaciones sería evaluar la cistatina C. Ahora, en el escenario ambulatorio pueden observarse un declive de la tasa de filtración glomerular y un incremento en la creatinina sérica tras el inicio y titulación de varias de las terapias fundacionales en falla cardíaca, en especial para los ISGLT2. Paradójicamente, el descenso inicial de la tasa de filtración glomerular se ha asociado con mejoría en los desenlaces cardiovasculares y en la reducción de desenlaces renales mayores. Por lo tanto, el enfoque recomendado en este escenario es la implementación de distintas pruebas para evaluar la función renal. Dentro de esta evaluación, uno de los principales factores es determinar si existe alguna reversibilidad en la alteración renal. Esto implica un proceso por etapas donde se controlen los factores hemodinámicos, mejoría de la perfusión renal y controlar la hipertensión abdominal, y se cuantifique diferentes aspectos de la función renal, como la función glomerular o tubular, identificando el grado de enfermedad renal intrínseca reversible. La enfermedad renal intrínseca se caracteriza por la pérdida de nefronas y su disfunción, que afecta al túbulo renal, el glomérulo, el intersticio o la vasculatura. En general, la lesión de estos componentes de la nefrona no es reversible. La evidencia de esto se puede obtener mediante evaluaciones funcionales y estructurales. Los parámetros como la hematuria microscópica, los acantocitos o los cilindros celulares en el análisis de orina y el sedimento urinario son clave para identificar las causas de la lesión renal aguda o la enfermedad renal crónica.
que pueden no ser reversibles después de la optimización hemodinámica. Tenemos que la proteinuria y la albuminuria, que pueden cuantificarse a partir de muestra aislada o de recolección de orina en 24 horas, son marcadores importantes de pérdida de integridad glomerular y enfermedad renal intrínseca, y se asocian de forma independiente con la progresión de la enfermedad renal crónica, la enfermedad cardiovascular, especialmente la falla cardíaca, y la mortalidad. La identificación de los casos potencialmente reversibles los tenemos mediante las adaptaciones hemodinámicas en la falla cardíaca crónica, como la disminución del gasto cardíaco con la reducción de la perfusión de la arteria renal, la congestión venosa, la compresión externa por el aumento de las presiones intraabdominales y los cambios en las terapias farmacológicas, como lo son los diuréticos y los ARAs. Pueden conducir cambios agudos en la función renal, evidenciando clínicamente con deterioro de la tasa de filtración glomerular, en la excreción de sodio y el gasto urinario. Sin embargo, el incremento en la creatinina sérica durante la descongestión en falla cardíaca no necesariamente tiene un valor pronóstico adverso en el contexto agudo y a menudo se revierte después de la hospitalización. Es importante señalar que los cambios en la función glomerular con las funciones hemodinámicas deben distinguirse de la verdadera lesión tubular. Se describe la utilidad del cateterismo de la arteria pulmonar en la falla cardíaca avanzada, el cual puede ayudar a establecer el perfil hemodinámico. Un aumento absoluto de la creatinina sérica de más de 1.5 veces al basal o un descenso de más del 50% de la tasa de filtración glomerular puede identificarse una población de alto riesgo que se puede beneficiar de una evaluación hemodinámica. Un estado de sobrecarga hídrica tenderá a manifestarse con hiponatremia, que se ha asociado con un mayor riesgo de mortalidad entre los pacientes con falla cardíaca. La excreción urinaria de sodio inadecuada antes o después de los diuréticos de ASA puede reflejar una mayor avidez de sodio en los riñones. La reducción de la tasa de filtración glomerular medida farmacológicamente observa con varias terapias modificadoras de la enfermedad para la insuficiencia cardíaca. Puede estar asociada con efectos protectores renales a lo largo del plazo a través de una reducción aguda de la presión intraglomerular, que puede atenuar la pérdida de la función de la nefrona. Por lo tanto, se recarga que el tolerar una disminución moderada de la tasa de filtración glomerular y evitar una reducción innecesaria de la dosis o la interrupción de las terapias médicas recomendadas por las guías son estrategias importantes para reducir los eventos cardiovasculares clínicos y la progresión de la enfermedad renal crónica. La reducción o suspensión de la terapia diurética para preservar la tasa de filtración glomerular también puede conducir a un empeoramiento de la congestión y consecuencias adversas. Por otro lado, si la disminución de la tasa de filtración glomerular se sostiene acompañada de otras anomalías a pesar de haber optimizado el gasto cardíaco, la descongestión y la presión arterial media, es poco probable que haya mejoras adicionales en la función renal y puede presagiar una mayor lesión renal. Por último, otras características anatómicas en la ecografía renal pueden proporcionar pistas adicionales sobre la reversibilidad. Los riñones con adelgazamiento cortical o pequeños indican cronicidad y pérdida de nefronas. Se han propuesto diferentes perfiles para clasificar a estos pacientes y guiar las decisiones clínicas. El perfil A son pacientes sin disfunción renal. El perfil B son pacientes con disfunción renal transitoria que es reversible con la optimización hemodinámica y manejo médico. El perfil C son pacientes con disfunción renal persistente a pesar de un fármaco vasoactivo o soporte circulatorio mecánico temporal y necesidad de la terapia de reemplazo renal. La identificación de dichos perfiles puede permitir una derivación más oportuna de los pacientes para opciones de tratamiento médico o quirúrgico adecuadas para estabilizar y maximizar la recuperación de la función renal para los mejores resultados a largo plazo. Sin embargo, se necesitan más investigaciones. La evidencia clínica de disfunción renal en la insuficiencia cardíaca avanzada requiere un enfoque interdisciplinario con evaluaciones longitudinales para garantizar una atención individualizada. Esto puede requerir una evaluación cuidadosa de la reversibilidad de la disfunción cardíaca y renal mediante terapias oportunas con medicamentos y dispositivos consideramos apropiadas para la evaluación del riesgo-beneficio de terapias avanzadas y la participación temprana de cuidados paliativos. Ya con eso culminaría mi intervención. Muchas gracias nuevamente al Dr. Conta por el espacio. Bueno, doctor Cristian, realmente excelente, fenomenal toda la disertación que nos hace y de una forma muy resumida, puntual, concisa, de los algoritmos en el diagnóstico y el tratamiento de esa disfunción renal asociada a falla cardíaca avanzada. Muchas gracias, doctor Duarte, y recordemos, amigos,
a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al Dr. Conta en sus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.